Las 3:40 de la madrugada. Nodal borracho. Teléfono en mano. Y lo que le escribió a las hijas de Emiliano Aguilar acaba de salir a la luz. No es un rumor. No es una especulación. Es el propio Emiliano, mirando a la cámara, diciendo palabra por palabra lo que pasó. Y lo que dijo después de revelar ese mensaje es lo que Nodal nunca debió obligarlo a decir. A mí insúltame lo que quieran. Pero con mis hijas no. 4 palabras que valen más que cualquier comunicado de prensa. Y una promesa que este hombre no tiene ninguna intención de no cumplir. Quédate hasta el final porque lo que viene después de esto lo cambia todo. Hay una frase que Emiliano Aguilar dijo esta semana que se me quedó grabada. Una frase cortita, simple, sin adornos. Dijo, a mí insúltame lo que quieran. Pero con mis hijas no. 4 palabras. Con mis hijas no. Y esas 4 palabras dicen más sobre el estado en que se encuentra Cristian Nodal en este momento que cualquier comunicado de prensa, cualquier entrevista producida o cualquier foto perfectamente iluminada que su equipo haya subido a redes. Porque fíjate en quién lo dijo y en cómo lo dijo. Emiliano Aguilar no salió a una rueda de prensa. No contrató a un publicista. No preparó un discurso. Emiliano se sentó frente a una cámara con Gustavo Adolfo Infante y habló. Así, directo, sin red de seguridad. Y lo que salió de su boca fue una advertencia que el forajido va a querer haber nunca provocado. Pero antes de entrar en todo lo que dijo Emiliano, necesito que entiendan el contexto. Porque este no es solo un pleito entre cuñados. Esto es mucho más profundo que eso. Esto es la historia de un hombre que lleva meses perdiendo el control, tomando decisiones cada vez más desesperadas, y que en su momento más vulnerable, a las 3:40 de la madrugada con el teléfono en la mano y el juicio nublado, decidió meterse con las personas más inocentes de toda esta historia. Las hijas de Emiliano. 2 niñitas menores de edad que no conocen a Nodal, que no han hecho nada, que no tienen voz en este drama y que de repente se encontraron con que el esposo de su tía les dedicó sus insultos de madrugada. Eso es lo que pasó, familia. Y ahora vamos a analizarlo todo, porque hay detalles en esta historia que la prensa que protege a los Aguilar no quiere que proceses. Dale like ahorita al video porque lo que viene después de esto es todavía más fuerte. Y dime en los comentarios, ¿crees que Emiliano tiene razón en no callarse o crees que debería mantenerse al margen? Empecemos desde el principio. Desde antes del mensaje de madrugada. Porque para entender por qué Nodal llegó a ese punto, hay que entender el estado en que se encuentra su carrera, su imagen y su vida en este momento. Cristian Nodal lleva meses en caída libre. Y no lo digo yo, lo dicen los números, los recintos vacíos, las cancelaciones acumuladas, los jueces que le niegan ver a su propia hija y las entrevistas donde él mismo se contradice en tiempo real. El mismo hombre que dijo que gracias a Dios el talento no se cancela lleva semanas cancelando fechas. Tampico. Puebla, Chile, Obregón. Una tras otra, sin comunicados, sin explicaciones, sin nada. El mismo hombre que habló de hacer entre 90 y 108 conciertos al año lleva lo que va de 2026 con 10 conciertos realizados y otras tantas cancelaciones. El mismo hombre que reinventó su imagen completa, borró todo su Instagram, cambió su nombre al forajido, lanzó un nuevo disco llamado Bandera Blanca, que si lo piensas es literalmente el nombre que le pones a algo cuando estás perdiendo la guerra. Lanzó una canción nueva y en 3 horas acumuló 5.000 visualizaciones mientras Casu en esas mismas 3 horas llevaba 200.000. 40 veces más. Eso no es una mala racha. Eso es la realidad de una carrera que se construyó sobre el escándalo y que está pagando el precio de haberlo hecho. Pero hay algo más que poca gente está analizando correctamente. Nodal no solo está perdiendo en lo profesional. Está perdiendo en lo personal. Y eso duele más. Porque un juez le negó llevarse a su hija Inti varios días porque falla sistemáticamente las videollamadas. Porque la mediadora del caso documentó sus ausencias y el juez las tomó en cuenta. Porque la única manera que tuvo de ver a su hija fue presentarse solo, sin abogados, en el lobby del hotel de Casu en Houston, a pedir permiso. Sin estrategia. Sin equipo. Solo. Como cualquier persona que no tiene el poder que él creía tener. Y Casu, la mujer a la que dejó con una bebé para casarse con otra, lo dejó entrar. Eso no lo hace Casu por Nodal. Eso lo hace Casu por Inti. Porque hay una diferencia enorme entre lo que Casu siente por Nodal y lo que Casu siente por su hija. Y esa diferencia es precisamente lo que el Internet entendió perfectamente. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque mientras todo eso pasaba, mientras el juez documentaba las ausencias, mientras Casu llenaba recintos en Estados Unidos, mientras las redes explotaban con el tema del cuarto del perro, mientras la ley Casu se aprobaba en Michoacán y se encaminaba al Congreso de la Unión, mientras todo ese universo colapsaba sobre Nodal,
Alguien tomó su teléfono a las 3:40 de la mañana y decidió enviar un mensaje. Un mensaje borracho. A Emiliano Aguilar. Fíjate en el horario, mana. Las 3:40 de la madrugada. Ese no es el horario de alguien que está bien. Ese es el horario de alguien que está dando vueltas en su cuarto sin poder dormir, con el teléfono en la mano, con la rabia acumulada de semanas de humillaciones públicas, de recintos vacíos, de jueces que le dicen que no, de una carrera que no despega y de una narrativa que no puede controlar por más relaciones públicas que contrate. Ese es el horario en que las personas toman las peores decisiones. Y Nodal tomó una. Pero eso no fue lo peor, familia. Lo peor es lo que escribió. Porque no le escribió a Emiliano para pedirle que hablaran. No le escribió para aclarar algo. No le escribió para hacer las paces. Le escribió para insultar. Y en ese insulto, en ese momento de rabia descontrolada de madrugada, metió a las hijas de Emiliano. A dos niñitas menores de edad que no han hecho absolutamente nada. Y Emiliano Aguilar lo reveló todo. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el mismo Emiliano que lleva meses siendo el único miembro de esa familia que habla con la verdad, el mismo que desde el principio dijo lo que pensaba sin filtros, el mismo que cuando todo el mundo callaba él abría la boca, ese Emiliano se sentó frente a una cámara y dijo, palabra por palabra, lo que pasó. Dijo, el vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana. Un borracho, ya sabemos. Y insultó a mis hijas. Y cuando el entrevistador le preguntó qué les dijo, Emiliano no reprodujo las palabras exactas. Pero sí dijo algo que lo resume todo. Dijo, a mí insúltame lo que quieran. Pero con mis hijas no. Detente un momento en esa frase, mana. Emiliano no dijo que iba a demandar. No dijo que llamó a sus abogados. No dijo que publicaría los mensajes. Dijo algo mucho más simple y mucho más poderoso. Dijo que le va a caer en el palo como quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. Eso no es una amenaza vacía. Eso es una promesa. Y lo que hace que esa frase sea tan devastadora no es el tono agresivo. Es lo que hay detrás. Porque Emiliano Aguilar lleva meses siendo el único de esa familia que no participa en la maquinaria de control de narrativa de los Aguilar. Mientras Pepe diseña estrategias, mientras Ángela posa para fotos calculadas, mientras el equipo de relaciones públicas trabaja tiempo extra para reparar cada error, Emiliano simplemente habla. Sin consultar. Sin filtrar. Sin permiso. Y eso, en una familia que basa todo su poder en el control de la imagen pública, es el elemento más peligroso que puede existir. Pero espérense porque viene algo más fuerte. Porque hay algo en la dinámica de ese mensaje de madrugada que la mayoría no está procesando correctamente. Nodal no le escribió a Pepe Aguilar. No le escribió a su equipo legal. No le escribió a nadie que tenga poder real en esa estructura familiar. Le escribió a Emiliano. Al hermano que se distanció. Al que habla sin filtros. Al que ya demostró que no le importa el conflicto que genere con tal de decir la verdad. ¿Por qué Emiliano? ¿Por qué a las 3:40 de la madrugada? ¿Por qué ese mensaje y no otro? Hay una teoría que empezó a circular en redes y que cada vez suena menos descabellada. La teoría es que Nodal no le escribió a Emiliano por accidente. La teoría es que algo que Emiliano dijo públicamente, alguna declaración reciente, alguna verdad que soltó sin filtros, llegó a Nodal de una manera que le tocó un nervio que no debería haber tocado. Y la reacción fue ese mensaje de madrugada. Si eso es cierto, y nada lo desmiente, significa que Nodal está siguiendo lo que dice Emiliano. Significa que las palabras de Emiliano le llegan. Que le importan. Que le afectan lo suficiente como para perder el sueño y mandar mensajes a las 3:40 de la mañana. Y eso, mana, no es el comportamiento de alguien que tiene el control de la situación. Eso es el comportamiento de alguien que está completamente desbordado. La gente descubrió algo brutal en todo esto. Nodal lleva meses intentando proyectar una imagen de artista independiente, libre, renacido, el forajido que no necesita a nadie. Nuevo nombre, nuevo logo, nueva actitud. Borró todo. Empezó de cero. Quería que el mundo viera a alguien que superó todo y que está en un nuevo capítulo de su vida. Y en el momento más expuesto de esa nueva narrativa, en la semana de lanzamiento de su nuevo disco, en la semana donde todo debería estar alineado para hablar de música y de nuevos proyectos, le manda un mensaje borracho de madrugada al hermano de su esposa insultando a sus hijas menores de edad. No hay rebranding que tape eso. No hay forajido que lo borre. No hay bandera blanca que lo cubra. Pero aquí es donde todo se pone todavía más interesante, familia. Porque mientras Nodal tomaba esa decisión de madrugada, mientras metía a las hijas de Emiliano en un conflicto que no les pertenece, en el otro lado de esta historia había algo pasando que lo pone todo en perspectiva. Casu. Siempre Casu.
La misma semana en que Nodal mandaba ese mensaje borracho, Kazu estaba en Houston. Llenando. Con miles de personas pagando boletos para verla, no por el escándalo, no por la polémica, no porque su nombre esté en tendencia por razones negativas, sino porque su música conecta, porque su trabajo es real, porque lo que construyó durante años no se borra con un cambio de nombre. Y hay un detalle geográfico en todo esto que el universo parece haber colocado ahí con intención. La misma ciudad donde Nodal tuvo que presentarse solo, sin abogados, en el lobby del hotel de Kazu para pedir permiso para ver a su hija. La misma ciudad. La misma semana. Dos realidades opuestas en el mismo código postal. Nodal en el lobby. Kazu en el escenario. El contraste no puede ser más brutal, mana. Y las redes lo entendieron todo. Pero espérense porque todavía hay más. Porque mientras Nodal perdía el control de madrugada y mandaba mensajes que no debería haber mandado, y mientras Kazu llenaba Houston con su dignidad intacta, había algo más pasando dentro de la familia Aguilar que demuestra que las grietas de esa dinastía son mucho más profundas de lo que quieren que el mundo crea. Porque el mensaje de Nodal a Emiliano no llegó en el vacío. Llegó en el contexto de una familia que lleva meses fracturándose en silencio mientras hacia afuera siguen vendiendo la imagen de unión, tradición y valores. Pepe Aguilar. El patriarca. El arquitecto de toda esta narrativa familiar. El hombre que durante décadas construyó la marca Aguilar sobre la idea de familia, autenticidad y legado musical. Ese mismo hombre que en entrevistas habla de sus hijos con orgullo, que usa el apellido Aguilar como escudo y como lanza al mismo tiempo, que tomó la decisión de casas a su hija de 23 años con el exnovio de Kazu y que desde entonces ha visto cómo esa decisión se convertía semana a semana en un desastre de relaciones públicas de proporciones históricas. Ese mismo Pepe tiene un hijo que está roto. Emiliano Aguilar, en declaraciones recientes que partieron el corazón de mucha gente, no habló con odio hacia su padre. No habló con rencor. Habló con algo mucho más difícil de procesar. Habló con nostalgia. Con esa tristeza específica de los hijos que crecieron queriendo algo de su padre que nunca llegó de la manera que necesitaban. Dijo que lo quiere. Que no sería honesto si dijera que no. Pero también dijo que quiere llegar a un nivel donde pueda ir con su papá un día. No a la casa de la leyenda, no al trono del patriarca, sino simplemente donde pueda llegar con su papá. Con la persona, no con el personaje. Eso no es una declaración de guerra. Eso es un hijo buscando a su padre. Y cuando escuchas eso, mana, y lo pones junto al mensaje borracho de Nodal a las 3:40 de la madrugada, el cuadro que aparece es mucho más oscuro que el chisme de superficie. El cuadro que aparece es el de una familia que desde adentro está hecha pedazos, que hacia afuera proyecta perfección y control, y que cuando la presión se acumula, cuando los fracasos se suman, cuando la realidad ya no coincide con la narrativa que construyeron, la fractura explota de las maneras más inesperadas. A veces en un recinto vacío. A veces en una cancelación sin comunicado. A veces en un cuarto decorado para el perro que se iba a vender como el cuarto de una niña. Y a veces en un mensaje borracho a las 3:40 de la mañana insultando a niñas menores de edad. Todo lo que tocan los Aguilar se hunde. Sin excepción. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura todavía, porque hay algo que rodea a este mensaje de Nodal que nadie en la prensa oficial está queriendo tocar. Hay una pregunta muy incómoda que flota sobre todo esto. Si Nodal tiene una orden judicial activa, si hay procesos legales abiertos, si hay mediadores documentando cada ausencia a videollamadas, si hay jueces tomando decisiones basadas en su comportamiento, ¿qué creen que hace un mensaje así a las 3:40 de la mañana en ese expediente? No es un detalle menor. Un mensaje de madrugada insultando a la familia de Emiliano, en el contexto de un proceso de custodia activo, en el contexto de un juez que ya le negó llevarse a su hija porque no cumple con las videollamadas, no es solo un error personal. Es material. Y Emiliano lo sabe. Por eso lo reveló públicamente. No en un comunicado, no a través de abogados, sino en una entrevista televisiva donde el mundo entero lo escuchó. Eso cambió completamente la narrativa, familia. Porque Emiliano no está actuando como alguien que quiere escalar el conflicto. Está actuando como alguien que decidió que ya no tiene razón para callarse y que tiene la verdad de su lado. Y cuando alguien habla desde ese lugar, desde la verdad y sin miedo, es imposible desacreditarlo. Puedes atacar la motivación de quien miente. No puedes atacar la motivación de quien simplemente dice lo que pasó. Pero eso no fue lo peor. Porque mientras todo esto explotaba, mientras las redes procesaban el mensaje borracho de Nodal y las declaraciones de Emiliano, mientras el Internet no perdonaba ni una sola contradicción, había algo más pasando en el lado mediático de esta historia que demuestra hasta dónde llega la maquinaria que protege a cierta gente. Pati Chapoy. Ventaneando. La misma plataforma que durante semanas guardó silencio sobre los recintos vacíos de Nodal, sobre las cancelaciones de Pepe, sobre el cuarto del perro,
sobre el juez negándole la custodia a Nodal, sobre todo lo que su audiencia merecía saber. Esa misma Patti Chapoy que lleva meses siendo el escudo mediático de los Aguilar, que amplifica lo que conviene y entierra lo que no conviene, de repente esta semana apareció. Pero no apareció para hablar del mensaje borracho de Nodal. No apareció para hablar de las declaraciones de Emiliano. No apareció para hablar del juicio de custodia. Apareció para defender a su televisora después de que la presidenta de México señalara públicamente que TV Azteca lleva meses difundiendo noticias falsas. Fíjate en la ironía, mana. La presidenta del país señala a TV Azteca. Patti Chapoy sale en directo a defender a su cadena. Y mientras eso pasa, mientras armó toda esa polémica mediática, el mensaje borracho de Nodal, las declaraciones de Emiliano, la amenaza de que le va a caer en el palo, todo eso quedó fuera de Ventaneando. Eso no fue casualidad. Y mientras esa batalla mediática seguía, del otro lado Casu hacía lo único que sabe hacer: trabajar. Esa misma semana cerró su gira Latinaje. Más de 10 fechas sold out en Estados Unidos. Las Vegas. Nueva York. Sin cancelar una sola fecha. Sin llegar tarde. Sin recintos vacíos. Y la Ria le entregó 4 platinos en una semana. En el mismo mercado donde Nodal lleva meses sin poder llenar un recinto. Pero lo más devastador no son los platinos. Lo más devastador es lo que pasó en el Tecate Emblema, cuando miles de mexicanos que fueron a ver música en general, espontáneamente, le gritaron algo a Casu que ningún equipo de relaciones públicas puede fabricar. Ya eres mexicana. Eso no se compra con un rebranding. No se consigue con un cambio de nombre. No existe en el cuarto del perro decorado como cuarto de Inti. El cariño genuino no se fabrica. Se gana. Y Casu lleva años ganándolo mientras otros destruían. La realidad siempre los alcanza. Siempre. Familia, el mensaje borracho de Nodal a las 3:40 de la mañana no fue un error de una noche. Fue la presión de meses acumulados explotando de la manera más reveladora posible. En un mensaje borracho insultando a las hijas de su cuñado. Y Emiliano prometió que le va a caer en el palo a la hora que quiera y cuando quiera. Esto no terminó. Esto apenas comienza. Dale like, suscríbete y dime en comentarios, ¿crees que Emiliano va a cumplir su promesa o Pepe lo va a callar antes? Los leo a todos, familia.